Pero en los 80, que fue su boom de lanzamiento, quizás un poco por el exceso de efectos especiales, si se quiere, en algunas películas, pero sobre todo por cómo le fue en taquilla, y es por eso que se gana el mote del Rey Midas de Hollywood, tenemos un trabajo que lo impulsa como un director a recordar siempre. Hola, mi nombre es Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy vamos a hablar de Steven Spielberg, director que nació en 1946 en Ohio, Estados Unidos, y a los pocos años ya estaba dirigiendo películas. ¿Cómo es esto? Cuando era scout, para ganar una medalla en particular, decidió hacer un cortometraje de unos pocos minutos. Eso le valió el ganar esa medalla y también el amor por trabajar con una cámara. A los 13 años gana un premio por un mediometraje de 40 minutos que habla sobre la guerra, y a los 16, pocos años después, hace su primer largometraje que se llama Fireflight. Es un largo de carácter independiente, cuesta simplemente $500, pero tiene una ganancia de $501, por lo tanto se podría decir que esa es la primera película que Spielberg gana con su producción. 2 años después es contratado por la Universal para trabajar como pasante prácticamente. Poco tiempo después logra hacer un cortometraje que se llama Amblin, y con ese cortometraje es la primera vez que su nombre es expuesto en varias salas, ya que es parte de las aperturas de algunas de las películas de Universal. Ya en su trabajo de la televisión hace un largo que se llama Reto a Muerte, que tiene tanto éxito en televisión que es convertido para ser emitido en las pantallas de cine. Una película que vale mucho la pena, se puede encontrar en alguna plataforma, se editó en su momento en VHS y también en DVD, ahora es prácticamente difícil de conseguir, pero sí se encuentra en alguna de las plataformas que andan por allí, quizás no las más famosas, pero tienen que buscar y la van a poder encontrar. Se llama Reto a Muerte o Duel y les vale la pena, realmente vale la pena. Pero después, cuando tiene este éxito con un telefilme en cine, lo contratan para hacer Sugarland Express, una película en la que trabaja Goldie Hawn y que también tiene su pequeño éxito. Tanto es así que su tercer producción es Tiburón. Un pueblito se ve atacado por un tiburón gigante que empieza a matar a muchas de las personas que están en esas playas. A pedido del alcalde del pueblo deciden no dar a luz esa noticia para cuidar la economía frente a lo que podría ser salvar la vida de muchas personas. Tras el éxito de Tiburón, la compañía decidió pasarle la posta para que haga Tiburón 2, cosa que Spielberg rechazó. Le insistieron para que haga una remake de King Kong, que también rechazó, y la otra propuesta que rechazó fue el reinicio de Superman en cine. ¿Pero por qué no quiso? Porque Spielberg estaba con un proyecto muy personal que es Encuentros cercanos del tercer tipo. Quienes la vimos, encontramos una película de ciencia ficción totalmente distinta a lo que se estaba viendo en ese género en ese momento. Tenía mucho estudio científico detrás de esto. En Uruguay pasa algo muy particular con esta película, y esto es que Spielberg pone la vista en Uruguay. Porque en las salas de cine, sobre todo en Ambassador, que es el cine que aquí en Uruguay lo estrena con bombos y platillos, hacen una nave espacial gigante que está en el hall de la sala para recibir a los espectadores de la película. Por alguna razón Spielberg se entera de esta situación y lo molesta mucho, ya que nunca fue consultado para realizar esto. Cuando empieza a averiguar cómo funciona esta película en Uruguay, descubre que en una población de 3 millones de habitantes se logran vender más de 120.000 entradas, y eso es lo que lo calma un poco con respecto a esta decisión, y termina enviando una carta de agradecimiento a quienes se encargaron de hacer este efecto publicitario, digamos, de su película, y es la que quienes lo hicieron muestran orgullosos hasta el día de hoy. Más adelante, sobre todo en los 80, empezaría a reconocerse su amistad con George Lucas, sobre todo a raíz del personaje Indiana Jones. Indiana Jones iba a ser con otro actor, no iba a ser Harrison Ford, ya que para George Lucas, que era quien escribió el guión junto a Steven Spielberg, le parecía que estaba muy expuesto por su personaje en la Guerra de las Galaxias. Spielberg entonces decidió probar algún otro actor y recae toda la prueba. De hecho, hay una prueba en internet que se puede ver en YouTube con Tom Selleck. Tom Selleck, que venía de un éxito en televisión con la serie Magnum, lo toman para hacer este personaje en un casting que en realidad no sale tan mal, pero
a Spielberg le seguía rechinando y le seguía atrayendo la idea de probar a Harrison Ford. Logran traerlo para probarlo y tras la prueba que hacen con Harrison Ford, no solo Steven Spielberg queda convencido, sino también George Lucas, y ahí es que comienza la historia del Indiana Jones como lo conocemos actualmente. En los 80 está E.T. el extraterrestre, película de 1982 que fue un éxito absoluto, pero sobre todo porque es la primera película que él hace específicamente para toda la familia. No hay saltos exagerados para atraer la atención del espectador, ni historias que salten abruptamente de la nada para intentar convencer al espectador de que tiene que seguir mirando la pantalla constantemente, sino que hay un trabajo de guión que cuida la narrativa y el dramatismo de la historia. Eso es Spielberg y por eso un poco es criticado, por justamente el cuidado del dramatismo o la dramaturgia de la historia. Pero en los 80, que fue su boom de lanzamiento, quizás un poco por el exceso de efectos especiales, si se quiere, en algunas películas, pero sobre todo por cómo le fue en taquilla, y es por eso que se gana el mote del Rey Midas de Hollywood, tenemos un trabajo que lo impulsa como un director a recordar siempre. En los 90 es otra la historia, deja un poco ese cine más de matiné quizás para hacer un cine un poco más serio. Allí es que hace películas que no posiblemente no sean las más recordables o quizás no sean muy exitosas, salvo algún par de películas que lo consagran. Una es Jurassic Park, que logró hacer algo muy interesante, nuevamente tener un salto en cuanto a los efectos visuales. Otra, devolver a la pantalla, y no solo a la pantalla, sino a los parques de diversiones e incluso a los trabajos científicos, los animatrónicos. Pero Spielberg no solo es cine de aventuras y cine de matiné. De hecho, con su película La lista de Schindler, logra su primer Oscar como director y como película a esta obra. ¿Por qué digo su primer Oscar? Porque luego ganaría su segundo Oscar a Mejor Dirección con Rescatando al Soldado Ryan. Dos películas que tienen que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pero aparte con la historia de Spielberg y de su familia. Él tuvo el abuelo que luchó en la guerra, pero también tiene que ver con su familia que es judía y que pasó sobre todo algunos momentos muy complicados en la Alemania nazi. Todo esto se nota en la película, ya que son películas muy sentidas y son mucho más personales que lo que se había visto quizás hasta el momento de este director. Pero Spielberg sigue haciendo, sigue ensayando, sigue tratando de encontrar cosas que le gusten, y eso es lo que lo lleva a hacer una película que quizás es un poco fallida, pero que él tenía muchas ganas de realizar, que es Hook, su propia versión de la historia de Peter Pan. Spielberg tiene algunos fracasos en sí bastante importantes, sobre todo con películas que son menores. Por ejemplo, Siempre es una película que no tuvo mucho éxito, sobre todo siendo una película de la década del 80, del 89, que fue la época prodigiosa de Spielberg, una década donde hizo también alguna otra película seria y que vale la pena ver, como El color púrpura, por ejemplo, pero que tampoco tuvo tanto éxito. En los 90 le pasa lo mismo con Amistad, y luego llegamos al siglo XXI, donde Spielberg todavía no logra concretar su gran éxito de taquilla. Ha logrado algunas películas que son reconocibles, como Guerra de los Mundos, como Inteligencia Artificial, como Minority Report, pero no logra su taquillazo, como dirán los españoles, sino hasta Ready Player One, que quizás no llega a los niveles de taquilla de las películas que logró en los 80, pero sí es una película bastante importante, o un quiebre bastante importante dentro de su nueva filmografía, ya que eso significa que nuevamente haya un público que lo va a ver y que lo reconoce. Ready Player One retrata una historia futurista enmarcado en un mundo virtual donde la gente decide vivir más en ese mundo que en el real. Termina siendo una película con un éxito bastante bueno, como dijimos recién, dentro de la carrera de Spielberg quizás no lo sea tanto, pero sí para una nueva generación se instala nuevamente el nombre de Steven Spielberg. Y así llegamos al 2021 y el último estreno de Steven Spielberg, que es Amor sin barreras, una remake del musical de los 60, muy querido para Spielberg y muy buscado hace mucho tiempo. Justo le llega en una época de pandemia, donde los rodajes se atrasaron, donde el montaje también se atrasó, y bueno, pero finalmente pudo estrenarse en 2021 y así poder estar
en la carrera de distintos premios que tenían que ver con ese año. Spielberg está en una posición que puede darse el lujo de hacer lo que quiera. Por eso ya no necesita andar corriendo atrás de la taquilla, puede hacer proyectos más personales y de hecho su nombre está inscrito ya en la historia del cine. Por esta razón es que lo tuvimos hoy en Tilt Up. Si te gustó este programa, suscríbete a nuestra página y te esperamos en el próximo Tilt Up.